o hacer una poesía satírica contestataria. El legado, es decir, vamos a ver, ¿dónde están los poetas nadaístas? En los años 60, una revolución en la cultura. Santiago Castro plantea que el 9 de abril es un acontecimiento que dividió la historia de Colombia en dos y que precipitó una serie de cambios con relación a la cultura de nuestra sociedad. Una sociedad conservadora, tradicionalista y autocrática, que produce un quiebre de las instituciones de dicho 9 de abril y de los valores, una emergencia de un nuevo tipo de subjetividad que se levantaría en contra de los poderes establecidos, una subjetividad que se va a expresar fundamentalmente en la juventud. Es decir, dentro de esta expresión de rebeldía que se presenta después del 9 de abril, Santiago Castro ubica el nadaísmo. El nadaísmo como una expresión estética y sobre todo una expresión en el arte literario, pero que también de alguna manera es una expresión cultural, contracultural, una fractura en la estética y sobre todo una fractura en la cultura. En el año 1958 entonces, que es el año en que el Frente Nacional prácticamente se instala después de la caída de la dictadura de Rojas Pinilla, aparece un fenómeno cultural importantísimo que es la televisión, dice Santiago ahí, como un artefacto que revoluciona la cultura. En ese mismo año sucede un acontecimiento en la historia literaria y cultural de nuestro país. Es la publicación del Manifiesto Nadaísta, de 48 páginas, una propuesta revolucionaria y contracultural liderada por Gonzalo Arango. Entonces, el movimiento nadaísta no sigue modelos foráneos y es, dice Santiago Castro, original y hunde sus raíces en la sociedad tradicional colombiana, una sociedad, como decía, católica, conservadora, autoritaria, que no deja una fe intacta ni un ídolo en su sitio, dice Santiago Castro. Gonzalo Arango es su fundador, junto con otros jóvenes de ciudades como Cali, Medellín, Barranquilla y sobre todo, diríamos de alguna manera, Medellín. Es un movimiento que surge y que tiene epicentro en Medellín, pero que de alguna manera empieza a tener unos ecos importantísimos en la ciudad de Cali, Barranquilla y Bogotá. Una nueva poesía que lo que intenta es despojar al Estado y a la Iglesia del poder que ejercía sobre los cuerpos de los colombianos y que tiene antecedentes importantes en personajes como Luis Vidales, Vargas Vila, León de Grave y Fernando González. Los pánidas es diríamos, el antecedente inmediato, dice Santiago Castro, de este movimiento, pero que los nadaístas se van a volver definitivamente contra ellos. ¿Por qué? Porque el nadaísmo ante todo es una propuesta que intenta partir de cero. Los nadaístas entonces son protagonistas de su propia novela, hacen de la poesía una forma de vida, palabra y acción, son ante todo, dice Santiago, parriciastas que intentan decir, pero sobre todo hacer verdad. No eran intelectuales de bohemia, es más, contra este tipo de intelectualidad el nadaísmo planteó una propuesta diferente. Ustedes saben que la bohemia se caracterizaba por las tertulias que se construían y diríamos al interior de ciertos cafetines y que la gente desde ahí y desde ese ritual de alcohol y palabra querían transformar el mundo. Y el nadaísmo ante todo es una propuesta en ruptura con la bohemia y con ese tipo de tradiciones. Y es allí, en el Café Automático en Bogotá, donde Gonzalo Arango hace su lanzamiento del Manifiesto Nadaísta. Es, ante todo, una propuesta, dice Gonzalo Arango, contestataria y sobre todo propagandística fundamentada en el escándalo. Los nadaístas entonces son escandalosos por naturaleza. Les interesa ante todo la propaganda del escándalo para visualizar su propuesta. Perros que ladran y muerden, dice Santiago Castro. Y aparecen tres acontecimientos que van a publicitar la propuesta nadaísta y que tienen como epicentro a Medellín. Primero, la quema de libros en Medellín que se elabora en el año 1959, donde los nadaístas, a la manera de los nazis o de la Santa Inquisición, hacen una quema de libros
en la plazuela de San Ignacio, afuera del Paraninfo de la Universidad de Antioquia, en el centro de Medellín. Un ritual que va a ser, de alguna manera, bastante simbólico y fundacional del movimiento nadaísta. El segundo acto escandaloso, dice Santiago, es que en Medellín se reúne el Congreso de Intelectuales Católicos en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, y los nadaístas liderados por Gonzalo Arango riegan en ese escenario, diríamos que es el Paraninfo, un químico que huele feo y hace que la gente salga de ese recinto boicoteando ese congreso. Eso se le llama el famoso peo químico. Entonces, Gonzalo Arango se ubica en la parte superior del Paraninfo y suelta el manifiesto nadaísta. Esto le costó a él 1 mes de cárcel en la cárcel La Ladera. Y el tercer escándalo simbólico que hacen los nadaístas lo hacen en la Basílica de Medellín, y lo hace Darío Lemos, otro de los nadaístas de Medellín, y es recibir la comunión y luego pisotearla. Eso le costó también, casi lo linchan, y obviamente era un grupo de trabajo que hacía eso. Darío Lemos se fue para la cárcel La Ladera también por espacio de 2 meses. Entonces, los nadaístas, dice Santiago Castro, son ante todo una incomodidad para el establecimiento cultural y político y social de Colombia. Y son una incomodidad porque ante todo están planteando dentro de su doctrina una ruptura permanente con este tipo de poderes tradicionales y conservadores. Hasta ahí llega pues entonces la propuesta de Santiago muy sintéticamente, y luego viene el profesor Álvaro Tirado Mejía en este texto que habla que en los años 60, cómo se plantean los años 60 en Colombia como una revolución cultural. Los años 60 entonces el mundo vivió múltiples cambios a nivel cultural, la irrupción masiva de la juventud como actor autónomo y rebelde. Igualmente la juventud colombiana participó de esta revolución sociocultural, y la irrupción en la vida política y en el movimiento político legal, diríamos, dice Álvaro Tirado, que la juventud colombiana se inscribió en 2 tipos de propuesta de participación activa en estos movimientos de alguna manera revolucionarios. Una en el lado, diríamos, de la legalidad, y otra en el lado de la ilegalidad, participando de alguna manera en los movimientos insurgentes que se estaban instalando y habían nacido en los años 60 precisamente en Colombia. Pero lo que nos interesa es ante todo mirar el nadaísmo. En 1958, dentro de este contexto, irrumpió en Medellín un grupo escandaloso, dice Álvaro Tirado, que en la iglesia de San Ignacio es una quema de libros. El nadaísmo entonces se hace presente con este ritual y de alguna manera se presenta como el manifiesto nadaísta de Gonzalo Arango. Entonces, un país que sale de esa violencia de mediados de siglo, que se inaugura inclusive un poquitico antes de la muerte de Gaitán y que se cierra con el proceso pacifista del dictador Gustavo Rojas Pinilla. Entonces el nadaísmo surge en Antioquia, dice Álvaro Tirado, entre los jóvenes de clase media, que de alguna manera, asfixiados por el establecimiento y sobre todo por la imposibilidad de construir diríamos, una propuesta de vida diferente, son liderados por Gonzalo Arango, que tenía 27 años. Entre estos primeros nadaístas antioqueños están Amílcar Osorio, Eduardo Escobar, Alberto Escobar, Humberto Navarro, Jaime Espinel, Darío Lemos, Jaime Jaramillo Escobar, llamado X504, Luis Darío González y Malgrén Restrepo. En Cali aparecen J. Mario Arbeláez, Alfredo Sánchez, Elmo Valencia y Diego León Giraldo. En Barranquilla, José Javier Sierra, Jorge Sierra, Alberto Sierra, Darquico Inestrosa, Fanny Buitrago, y hablé con el profesor Córdoba, que me dijo que hay un nadaísta también muy activo que se llama Guillermo Tedio. Pero Alberto Sierra hay que ubicarlo para Cartagena. ¿Para Cartagena? Bueno, entonces hay un error pues del profesor Álvaro Tirado, que lo ubica en Barranquilla. Entonces el movimiento se abrió a otras ciudades como Manizales, Bucaramanga y Bogotá, y dice Álvaro Tirado que en Bogotá es realmente donde el movimiento se diluyó.
Entonces, la rebeldía de los nadaístas era cultural, de oposición a lo existente, sin pretensión de ofrecer una alternativa social. Eduardo Escobar dice, el nadaísmo nada tiene que decir en el conflicto entre el capitalismo y el comunismo. Nosotros nos situamos en otra realidad, dice Eduardo Escobar, no los nadaístas. Su objetivo era el descrédito del orden y del sistema, su modelo era el escándalo, la diatriba y el panfleto, y su signo la blasfemia, dice Álvaro Tirado. Los nadaístas entonces polemizaron con todo y contra todo, contra los poetas muertos como Valencia, Pombo, Barbajacó, contra los poetas vivos como Eduardo Carranza, contra Arciniegas, contra Julio Flores, contra Manuel Mejía Vallejo, contra Eduardo Caballero Calderón, etc. Contra todo, contra la policía, contra la prensa, contra las autoridades eclesiásticas, es decir, contra todo lo que significa el establecimiento. Hasta ahí llega entonces Álvaro Tirado Mejía en esta reseña. Voy a leer unos apartes de este texto de Álvaro Tirado, corticos, para no cansarlos, donde me parece que es importante tener en consideración. Citemos un párrafo del primer manifiesto nadaísta, comillas. Esto es Gonzalo Arango, dentro del actual orden cultural colombiano, toda verdad reconocida tradicionalmente como verdad debe ser negada como falsa, al menos en principio. Por ahora, el único sentido de la libertad intelectual consiste en la negación. La aceptación sumisa o la indiferencia pasiva significarían claudicación, resignación o cobardía. Comprometerse en la rebelión o en la protesta frente al orden establecido y las jerarquías dominantes tendrá el sentido de poner el ejercicio intelectual al servicio de la justicia, la libertad y la dignidad del hombre. La lucha será desigual, considerando el poder concentrado de que disponen nuestros enemigos, la economía del país, las universidades, la religión, la prensa y demás vínculos de expresión de pensamiento. Ante empresa de tan grandes proporciones, renunciamos a destruir el orden establecido. Somos impotentes, la aspiración fundamental del nadaísmo es desacreditar ese orden. Cierro comillas, hasta ahí pues entonces este aparte del manifiesto nadaísta. El manifiesto nadaísta comenzaba así, comillas, otra cita pues de Álvaro Tirado. No somos católicos, porque Dios hace 15 días que no se afeita, porque el diablo tiene caja de dientes, porque San Juan de la Cruz era hermafrodita, porque Santa Teresa era una mística lesbiana, porque la filosofía de Santo Tomás de Aquino está fundada en Dios y Dios no ha existido nunca, porque somos fieles descendientes de los micos de Darwin, porque en el infierno no hay fogones Swantis House, sino pailas trogloditas remendadas por los gitanos y a nosotros nos gusta condenarnos confortablemente al estilo yanqui. Cierro comillas. Amílcar Osorio, recién salido del seminario de la población antioqueña de Jericó, increpaba bajo la forma de oración como la que dedicó a Brigitte Bardot en un texto que llama Oración nadaísta a la malísima Brigitte Bardot, al final de la cual concedía a sus lectores 8 minutos de indulgencia plenaria. Y en la hoja volante en que se repartió el poema originariamente aludía al patrocinador, cortesía de Fábrica de Papitas Juan 23. O uno de los poemas de Eduardo Escobar que comenzaba así, comillas, Señor, tú que no te afeitas con gilet, que no te lavas la cara ni los dientes, que no usas vestido ni zapatos, que no dejas ver los ateos, déjate ver de mí. Ven, Señor, mejor no vengas que te escupo. Cierro comillas. Entonces, este es el estilo nadaísta, humor, provocación y blasfemia. Bueno, entonces, hasta aquí pues se ríe uno con todas estas locuras de los nadaístas y ese tipo de poesía. Por aquí tengo una muestra poética, antes de hablar del proyecto de la revista Nadaísmo 70, que es importante considerarla también, que es una propuesta pues editorial de una revista que fundó Gonzalo Arango. Vamos a leer a Gonzalo Arango, unos poemitas corticos y un poema de J. Mario que tengo por acá, para que entremos a conversar. Santo y Seña de Gonzalo Arango. Aparece en un libro que llama Adangelios, que construye Gonzalo Arango contra los evangelios. Él construyó los adangelios. Santo y Seña. La que viene es una guerra santa interior contra los ateísmos altaneros del materialismo. Haremos de los estadios catacumbas y de los rascacielos hogueras.
Las trincheras y los calvarios serán de amor, acendrado ascetismo y fuego purificador. Borraremos las fronteras con el aliento amoroso de los caminantes. Desaparecerán las patrias para que nazcan los edenes. No hay afán, tenemos paciencia. Cabalgamos conscientes la tortuga de la evolución. No tememos los sacrificios que demande la redención. Los pagaremos todos. No es cuestión de victoria, sino de conciencia. No habrá vencidos en la batalla, serán triunfantes los que quieran. Evacuaremos las ciudades en busca de la soledad florida y la caricia de la naturaleza madre. La libertad, nuestra identidad y nuestra unión. El amor, el santo y seña para ingresar a la fiesta. Devolveremos a la tierra su único dueño, Dios. Una poesía bastante mística. Amor y misericordia de Gonzalo Arango. Amor y misericordia a todos mientras llega la justicia divina del Apocalipsis. Cada moneda de dominio es moneda de traición a Cristo y está manchada de sangre y maldita, y será cuerpo de delito para el castigo causante de desolación y ruina. Todos los ricos son Judas que aún están por ahorcarse, desesperados y arrepentidos. Amor y misericordia a los miserables explotadores que están pecando contra Dios en el hombre. Amor y misericordia a los inconscientes opresores y a los pobres oprimidos en su doble dolor. Y compadecemos los unos a los otros para que llegue la hora de la justicia salvadora que habrá de rescataros del mundo abyecto de los condenados, una vez purificado en el lodo y el sufrimiento que da luz al génesis de la conciencia, sol del espíritu, porque todos, sobre todo los poderosos, estáis fornicando contra el espíritu. Ese es el último, pues, Gonzalo Arango, que termina antes de morir en un accidente de tránsito bastante místico. Ahora sí vamos a uno de los grandes para mí nadaístas, el caleño J. Mario. Nada más bello que lavarse los dientes en la ventana con la ciudad que comience a echar humo, con la ciudad que levanta persianas, con la ciudad atravesada por las ambulancias de leche y piernas de adolescente rumbo a su diversión estival, con la ciudad donde su retrato marca la hora de mi muerte cada 5 segundos, con la ciudad que ha tomado mi forma como el agua, toma la forma del recipiente donde vive, escudriñar en el buzón la mano amiga que te habla, desde un país donde ya es hora de acostarse, escribir en el muro como propósito del día, amortiguar el odio, mírate el pene mientras duermes, olvidar por segunda vez, por tercera vez, por cuarta vez, hasta que se haya olvidado del todo, meter la mano en el espejo para sacar de él todo lo necesario para reconstruirse, para no padecer hambre, sed, desnudez o deseo, y reírse la locura sentado en el adverso de la luna. Sigue J. Mario. ¿Quién está barriendo el ala norte de la casa donde vivió mi tía a esta hora de la noche en que duermen los restos de la familia? Los que vamos quedando con más puesto en la mesa de los recuerdos. Si los vecinos han salido de vacaciones con sus niños y gatos y servidumbre y el tío Emilio se fue de pesca, esta hora de lobo que espanta las pesadillas y despierta medio litro de sed en el pozo de la garganta. No creo que sea la abuela. Desde su desdichado accidente descendió del autoferro que obligó al fémur de platino y a renunciar a los tamales que preparaba los domingos para toda la parentela. Sabemos que por nada del mundo se atrevería a tomar el palo de la escoba y menos para ir a la medianoche, a barrer los recuerdos de la hija más querida, a quien el corazón de él le jugó una mala pasada, mientras pintaba la puerta de su cuarto con un zapolín amarillo, dejándonos sin sus cariñosas respiraciones al espejo de los ojos. ¿Será Jorge Giraldo? Imposible, si su esposo ha salido de cacería con los ojos llorosos desde el día de sus funerales y hasta el día de hoy no ha vuelto con un venado. O tal vez en el viento con sus pasos de escobilla de jazz en el Eterní, o el Comején cenándose el entablado, pero el caso es que alguien estaba barriendo la habitación donde la tía Adelfa aromatizaba, escuchaba el radioperiódico, despentuaba en su máquina de coser, tatareando esos aires de la montaña, a los que de vez en cuando pone mi padre la música de un silbido.
Yo no creo en fantasmas, y mucho menos en el fantasma de mi tía Delfa, quien murió de blanco rodeada de la corte de sus sobrinas, echando un pasaje bíblico que mi hermano susurraba: deben ser los ladrones. Entonces esta es una de las muestras pues bastante simbólicas de estos señores nadaístas. Y ya para terminar, voy a leer un texto del profesor Álvaro Acevedo Tarazona, donde él da unas conclusiones a lo que puede ser el nadaísmo y que yo quiero compartir para ustedes. El arte retarda un poco el tiempo, promueve sentido de vida y de mundo. Esto es lo que permite el símbolo y la literatura. La imaginación es una forma de exorcizar la muerte, el devenir. Sin la literatura sería imposible esta constatación permanente relacional de la inevitabilidad de la muerte. Los estudios del tiempo, la concepción del eterno retorno, la repetición del tiempo, son una antifrasis, una negación de la negación, una manera de repensar el devenir de la muerte. El temor a la historia, decía Elías, en las culturas arcaicas, debe ser Norbert Elías, en las culturas arcaicas lleva al ritual, al mito, porque en la repetición se niega, es el momento inevitable del tiempo, se desmitifica y domestica el tiempo. La actitud de negación y de vacío absoluto llevó a los nadaístas a desmitificar las tradiciones existentes. Sus escritos permitieron a los lectores repensar la historia e incidir en las futuras generaciones que apropiaron los textos y construyeron una representación de sí mismos y de la propia sociedad. Los nadaístas crearon un lenguaje poético que se impregnó de la generación dinámica de la imagen, el arquetipo como una suerte de sustancia que permanece en el imaginario social, que permite identificar la revista Nadaísmo 70, la revista de Gonzalo Arango, esquemas recurrentes de carácter tanto ascensional como de descenso. En los escritos de los nadaístas, los símbolos se actualizan en habituales referencias al sol, a la luz, a la figura del poeta como figura heroica que simboliza el deseo de un impulso ascensional. Tanto en diferentes fuentes hermenéuticas y simbólicas como en imágenes arquetípicas y estructuras es posible encontrar la relación implícita que instauraron los nadaístas en sus producciones individuales y en su revista Nadaísmo 70, una fusión entre el mito y la literatura. La literatura, al moverse entre imágenes y símbolos, reivindicó de la imaginación, que no es una facultad de segundo orden, pues la historia del pensamiento occidental calificó durante mucho tiempo a la imaginación como la maestra del error y la falsedad. Para los nadaístas entonces América era vieja por culpa de sus descubridores. Desvelar esta historia encubierta fue su propósito. Para ello se debía establecer un diálogo con la cultura universal y superar el infantilismo espiritual, comillas. De otra manera, así lo expresaba en el manifiesto nadaísta, nos quedaríamos en la edad de la rana y la laguna, en tanto que la técnica ha fijado estrellas en el espacio cósmico, cierro comillas. Conclusión, entonces los nadaístas clamaron por la libertad como un acto de compromiso y no solo de sentimiento e ideas o pasiones. Este es su legado. Muchas gracias.